El 20 de noviembre de 1943 inició una de las batallas más sangrientas de la campaña del Pacífico. Bajo el intenso fuego de las ametralladoras japonesas, los estadounidenses comenzaron un valiente y desesperado asalto en la diminuta isla de Tarawa. Los marines ya estaban familiarizados con la tenacidad de sus enemigos, pero aún así no esperaban el baño de sangre que se desataría. Miles de norteamericanos murieron en las primeras horas de la batalla, convirtiendo al desembarco en uno de los más letales de toda su historia. Los japoneses, a pesar de estar superados en número, tenían un objetivo claro: defender la isla hasta la última gota de sangre. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la batalla de Tarawa, una de las más brutales de la Segunda Guerra Mundial. El año 1943 estaba llegando a su fin cuando las fuerzas estadounidenses se encontraban preparando el lanzamiento de su ofensiva sobre los territorios del Pacífico Central. El objetivo puede parecer insignificante, pero tenía un valor inmenso para la campaña contra el Imperio japonés. Se trataba de Tarawa, una pequeña isla de menos de 5 kilómetros de extensión, controlada por los británicos hasta la ofensiva nipona a fines de 1941. A pesar de su remota ubicación, contaba con un aeródromo que los norteamericanos deseaban arrebatar de las manos de su enemigo. Hacerse con el mismo era el primer paso en una estrategia que, de ser exitosa, llegaría hasta las mismas puertas de Japón. La segunda división de marines fue encargada de llevar a cabo este peligroso operativo. Con aproximadamente 20.000 hombres, superaban ampliamente a los defensores, quienes contaban con solo 5.000 soldados, muchos de ellos civiles forzados a luchar en la batalla. A pesar de la ventaja en combatientes, los estadounidenses no podían subestimar a su enemigo. Ya habían experimentado la tenacidad japonesa en la campaña de Guadalcanal, terminada el 9 de febrero de 1943. A pesar de que los norteamericanos se habían alzado con la victoria, su costo fue muy elevado. Contaban con el doble de hombres que los japoneses, y aún así más de 7.000 murieron en las arenas y en las selvas de esta isla. El emperador y sus generales dieron una orden contundente a sus guerreros nipones. Deberían luchar hasta la muerte. La rendición era un camino deshonorable. En los meses de conquista habían convertido a Tarawa en una verdadera fortaleza. Había nidos de ametralladoras y casamatas por doquier, con una vista completa a las playas donde desembarcarían sus enemigos. Un complejo sistema de trincheras y túneles se extendía por los 5 kilómetros de la isla, haciendo que los soldados pudieran moverse sin ser detectados. Muchos de ellos sospechaban que no había chances reales de detener a los estadounidenses, pero aún así estaban dispuestos a matar a tantos como sea posible antes de ser abatidos. La inteligencia norteamericana, por su parte, no había podido averiguar todo lo que se propuso antes de que comience la operación. No se sabía, por ejemplo, cuál era la profundidad del arrecife de coral que rodeaba a Tarawa. Si era muy superficial, los vehículos de desembarco se atascarían y los marines deberían hacer el resto de camino a nado, quedando a merced de los japoneses. Aún así, los comandantes de las fuerzas del tío Sam dieron luz verde. El 17 de noviembre, los buques estadounidenses iniciaron una brutal descarga de artillería sobre la isla, con la intención de borrar cualquier defensa del mapa antes de la invasión. Casi 2.000 toneladas de explosivos llovieron sobre Tarawa durante 3 largos días. Los marines festejaban desde los barcos cada vez que observaban un impacto. Creían que cada detonación los acercaba más a la victoria. You'd have thought everybody would have been annihilated. We thought, honestly, that, man, all we got to do is dig a bunch of graves and this battle's over.
Sin embargo, la suerte no estaba del lado de los atacantes. Cientos de japoneses murieron producto de la artillería, pero el grueso de las fuerzas consiguió sobrevivir al ataque en los búnkeres y túneles subterráneos. Cuando los buques detuvieron sus disparos, fue una señal clara de que el ataque era inminente. Los oficiales nipones ordenaron a sus hombres dirigirse hacia el norte de la isla para aguardar el desembarco enemigo. El 20 de noviembre, mientras los primeros rayos de sol iluminaban el océano, la segunda división de marines estadounidenses comenzó su invasión. Muchos de los hombres, habiendo sido testigos del ataque naval, estaban seguros de que no encontrarían resistencia alguna. Los tanques anfibios fueron los primeros vehículos en aproximarse a Tarawa y gracias a sus cadenas pudieron trepar sobre los arrecifes de coral. Pero incluso antes de que toquen las arenas, el baño de sangre comenzó. Desde los nidos de ametralladoras y las casamatas, un intenso fuego llovió sobre los norteamericanos. Los disparos atravesaron la armadura de los tanques, matando a muchos de los soldados sin que estos pudieran siquiera apoyar sus botas sobre la isla. Escuadrones enteros fueron eliminados. Los que conseguían llegar a tierra firme se refugiaban donde era posible, pero la playa tenía pocos lugares con cobertura. El número de asesinados estaba creciendo rápidamente. Fue en ese momento que inició su avance la segunda ola del ataque. Mientras los atacantes eran masacrados, las lanchas de desembarco comenzaron a acercarse a las costas. Sin embargo, aquí fue donde la falta de información en el planeamiento de la ofensiva tuvo sus consecuencias. Como algunos temían, el arrecife era demasiado superficial y los botes que no contaban con cadenas no fueron capaces de treparlos. Así quedaron atascados a metros de las playas y varias unidades japonesas dirigieron sus disparos sobre los desafortunados marines. Los que no morían en el ataque inicial trepaban las paredes de las lanchas y se lanzaban sobre el agua. Pero el equipamiento con el que cargaban era muy pesado, por lo que muchos fueron arrastrados hacia las profundidades. Otros caían alcanzados por las balas. Las aguas azules de Tarawa rápidamente se tiñeron de rojo. I landed with the chief, Corman, a fine young man. He was early 20s, well-trained, very likable, very dedicated, wanted to become a doctor. We jumped out of the landing craft. I happened to jump out on this side, and he jumped out, I think, on the other side. And as we got out, he let out a shriek and a yell. He'd been shot in the leg. I gave him some of my medicinal brandy that I had in my canteen. I had 2 canteens. I wish I'd had both medicinal brandy. So I told him I'd come back in a half an hour. I wanted to get him out of there if I could. He was dead when I got back. Los que conseguían llegar a tierra firme reemplazaban un horror por otro. El fuego llovía sobre ellos desde las docenas de casamatas ubicadas a lo largo de la costa. Los marines estadounidenses no podían ni siquiera ver desde dónde les estaban disparando. Cualquiera que asomara la cabeza sobre la cobertura corría el riesgo de ser abatido por las balas de las ametralladoras. Horas después del inicio de la invasión, los norteamericanos no habían mejorado su posición. De los 5.000 soldados que habían participado del desembarco, aproximadamente 1.500 estaban muertos o mutilados, incapaces de continuar batallando. No sorprende que a partir de este sangriento día, Tarawa pasara a ser conocida como la Playa de la Muerte. Pero a pesar de la enorme cantidad de bajas, los estadounidenses consiguieron establecer una base de operaciones sobre la playa. Desde allí dirigieron ataques de artillería naval que lograron eliminar a gran parte de los japoneses. Las fuerzas niponas se retiraron, brindándole a los marines unas preciadas horas de paz. Los maltrechos hombres fueron capaces de tratar a sus heridos y reunir a sus muertos. A pesar de haber experimentado el desembarco más sangriento en lo que iba de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos esperaban que la situación empeore aún más.
Sabían que un contraataque nipón estaba casi asegurado, y varios pensaban que debido a la enorme cantidad de bajas sufridas, no podrían resistirlo. Sin embargo, para su sorpresa, la noche transcurrió sin alarmas. Los marines no lo sabían aún, pero las fuerzas japonesas se encontraban en una situación extremadamente precaria. Durante los ataques de artillería naval que apoyaron a la invasión estadounidense, uno de los proyectiles había caído directamente sobre un grupo de oficiales. Entre los muertos se encontraba el almirante a cargo de la defensa de Tarawa, junto con varios de sus principales consejeros y generales. La guarnición de la isla había sido decapitada y los soldados imperiales se hallaron en un caos total. Nadie sabía quién estaba al mando y las órdenes dadas eran contradichas minutos después. El 21 de noviembre de 1943, los marines aprovecharon el respiro para llevar más hombres a la costa. Los japoneses continuaron atacando a las lanchas de desembarco, pero su ofensiva había perdido impulso y las bajas estadounidenses fueron mucho menores. El siguiente objetivo para los aliados era capturar el aeródromo en el centro de la isla. Debían moverse con extrema cautela, ya que los nipones eran expertos en usar la jungla para camuflarse. Los francotiradores se escondían en las copas de los árboles, desde donde abatían a los marines sin ser vistos. También utilizaban los túneles subterráneos para atacar desde la retaguardia y sembrar el caos entre sus líneas. Pero a pesar de que estas ofensivas conseguían acabar con decenas de soldados norteamericanos, los soldados imperiales tenían las de perder. Contaban con peor equipamiento, menor cantidad de hombres y un liderazgo poco definido. Los estadounidenses, con las playas aseguradas, llevaban cada vez más combatientes a Tarawa hasta llegar a formar una fuerza de 18.000 efectivos. Superaban a su enemigo en una proporción de casi 7-1. Utilizando tanques y lanzallamas para arrasar con todo a su paso, pronto consiguieron avanzar tierra adentro mientras los japoneses se vieron obligados a retroceder cada vez más. It was an organized, by-the-book attack. We used a lot of flamethrowers. We used a lot of hand grenades. We found that smoke grenades were very effective. You throw a smoke grenade in a covered place where there's 6 persons with a machine gun, they don't last very long. El 21 de noviembre terminó con importantes victorias estadounidenses. Sin embargo, no podían bajar la guardia ni un segundo. Cuando pensaban que un área estaba asegurada, los japoneses surgían de sus refugios bajo la tierra para disparar sobre sus espaldas. Tierra adentro, hacia el centro de Tarawa, los oficiales sobrevivientes intentaban imponer el orden entre sus tropas. La mayoría de ellos sabía que su muerte estaba casi asegurada, pero de todas formas, por su honor y el del imperio, lucharían hasta el amargo final. Los escuadrones de marines avanzaban lentamente buscando asegurar cada metro de tierra. Para estas operaciones fue fundamental el uso de los lanzallamas. Estos dragones bélicos eran apuntados directamente a las aberturas de las casamatas o los nidos de ametralladoras. Rápidamente el aire de Tarawa se inundó del humo provocado por la vegetación quemada y los cuerpos calcinados. Los gritos de agonía de los nipones podían ser escuchados por doquier. Para el 22 de noviembre, los estadounidenses controlaban 2/3 de la isla, incluido el preciado aeródromo. Lo único que restaba era eliminar los últimos sectores de resistencia enemigo. Pero esto no sería tarea fácil. Ahora concentrados únicamente en unos pocos puntos estratégicos, los japoneses mataron a muchos marines mientras estos intentaban llegar a sus posiciones. A pesar de que sabían que solo era cuestión de tiempo antes de que sean derrotados, la rendición nunca pasó por las mentes de los soldados imperiales. Al caer la noche, los oficiales ordenaron un masivo contraataque contra las posiciones de los aliados. No era una estrategia con el objetivo de hacerse con la victoria, sino simplemente una forma de morir conservando el honor.
Se trataba de una de las llamadas cargas Banzai, la cual sería temida por los marines en todo el Pacífico hasta el fin de la guerra. Al grito de «¡Larga vida al emperador!», casi todos los japoneses que aún sobrevivían comenzaron a recorrer las decenas de metros que los separaban de las líneas enemigas, con la oscuridad como única forma de cobertura. Los estadounidenses, alertados por los alaridos de guerra nipones, abrieron fuego indiscriminado desde sus nidos de ametralladora. La inmensa mayoría de los soldados imperiales cayeron abatidos por los disparos, pero algunos pocos consiguieron llegar a las trincheras de los marines y apuñalarlos con sus bayonetas. Sin embargo, incluso estos no tardaban en morir cuando los norteamericanos conseguían avistarlos. Los únicos que sobrevivían a este ataque suicida quedaban tan heridos que no podían continuar luchando. There was an attack off to our right flank. There may have been 40 or 50 that charged, but they were charging right straight into very heavy machine gun fire. They got in, some of them. They got through. You tried to shoot them with your rifle before they could get their bayonet to you. Para el 23 de noviembre, las fuerzas niponas estaban casi completamente derrotadas. Solo algunos soldados dispersos ofrecían algún tipo de resistencia, la cual era rápidamente eliminada por los marines. Cuando los estadounidenses se acercaron a las últimas posiciones controladas por el enemigo, muchos de los japoneses sobrevivientes decidieron quitarse su propia vida. El suicidio era preferible a la rendición. Hacia el mediodía, los norteamericanos terminaron de asegurar la isla. Los últimos búnkeres en los que aún había enemigos fueron destruidos por la artillería naval, los cañones de los tanques o los lanzallamas. El 23 de noviembre, la batalla de Tarawa llegó a su fin. Duró solo 4 días, pero aproximadamente 6.000 personas perdieron la vida y muchos miles más resultaron heridos. Los norteamericanos sufrieron 3.000 bajas y se estima que al menos la mitad de estas fue durante las horas del desembarco inicial. Había sido la invasión naval más costosa de todo lo que iba de la Segunda Guerra Mundial. De la guarnición japonesa, que inicialmente contaba con 5.000 efectivos, sobrevivieron únicamente 17 soldados. Algunos habían desafiado las órdenes de luchar hasta la muerte. Otros se encontraban en tal estado de shock que no podían entender lo que sucedía a su alrededor y fueron capturados sin oponer resistencia. A pesar de la sangre derramada, la campaña ofreció valiosas lecciones para las operaciones siguientes. Si los aliados querían expulsar al imperio japonés de los territorios conquistados en el Pacífico, deberían realizar muchas más de estas invasiones anfibias. Ahora, con Tarawa bajo su poder, el largo camino que conducía hacia Japón se había vuelto más corto. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿qué otros brutales desembarcos que hayan ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial conoces? Déjanos tu respuesta en la casilla de comentarios debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.